está conmigo Juan Carlos Rodríguez Rojo, CEO de Qíndice. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí escuchando a gente interesante, Escuchando gente crack y acabamos contigo, gente interesante. Bueno, Carlos, compartíamos que con todo esto de la crisis hay empresas que están enfrentándose a un problema grave que es ir perdiendo mercado, ir perdiendo clientes, y lo peor de todo es que muchas empresas no saben por qué. Bueno, eso con crisis o sin ella, las empresas siempre están en ese riesgo, ¿no? Okay. O sea, las empresas son como cuando pones un coche en la carretera nuevo, ¿no? Enseguida empieza a perder valor. Okay. Y además, objetivamente, empieza a desgastarse en todas sus partes, ¿no? Hay una fricción natural debido a su funcionamiento. Lo más visible son los neumáticos, ¿no? Por muy bien que lo conduzcas, ese desgaste lo va a experimentar. Y entonces, para mantenerlo en un estado suficientemente bueno como para que sea útil, pues hay que hacer cosas, ¿no? Y esto a las empresas les pasa lo mismo. Las empresas se empiezan a desgastar. La interacción con el cliente supone una fricción. Por su naturaleza. Sí, una fricción natural, derivada de que las expectativas del cliente siempre tienden a la disonancia. O sea, tú le estás dando al cliente un servicio excelente, hay un primer momento de reconocimiento, incluso a veces el cliente exagera. Tú no eres de 10, eres de 20, o sea, esto es Están impresionante, la primera vez que compran y tal. Pero enseguida hay un proceso adaptativo que es muy rápido. Se acostumbran a lo bueno. Sí, porque dicen, bueno, si he tenido esto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a pensar que mañana no lo voy a tener? O sea, que esto ya es mi estándar. Okay. Y además, pues mañana ya no me parece tan bueno y además empiezo a oír hablar de cosas que pueden ser reales o imaginarias sobre otras posibilidades y por tanto quiero más. O sea, y en un mundo que va cada vez más rápido, además, esto se multiplica. Es por eso, un fenómeno muy importante que yo creo que la gente pasa por alto es que en el mundo occidental, porque el mundo es muy variable, ¿no? Y esto no sucede en todas partes, pero en el mundo occidental cada vez nos dotamos de más dispositivos de seguridad vital, ¿no? O sea, en lo personal. Pero en el plano económico la incertidumbre es creciente. O sea que hay más seguridad en un plano y mucha más incertidumbre en otro, que además no para de crecer, ¿no? Y esto pues afecta fundamentalmente a los negocios. Se manifiesta de que los clientes cada vez piden más rebajas o no aceptan presupuesto como antes. Claro, los clientes tienen un comportamiento cada vez más diverso y azaroso, porque además están sometidos a, que esa es otra fuente de fricción, que no depende de cada empresa, porque los clientes están sometidos a un bombardeo creciente y masivo de ofertas, de mensajes, Sí, que abrimos las redes sociales y empieza a salir. de fakes, de todo tipo de contenidos. Y eso nos afecta a nosotros, pero la gente cree que compite, si te dedicas a vender chocolate, crees que compites con el del chocolate, no. Compites con todo, no solo con todos los alimentos, sino con todas las fuentes de gasto posibles. Porque la gente lo que tiene ante sí es una innumerable cantidad de fuentes de gasto, o sea, de lugares o de cosas a las que puede aplicar sus recursos. La cartera es solo una. Y entonces tú vas a comprar chocolate, pero se te cruza de repente unos auriculares que también a lo mejor necesitas y tal, y entonces puedes tomar una decisión instantánea sobre ¿Cómo cambiar eso? Y descartar una cosa, y no la has descartado por otra marca de chocolate o por otro alimento, sino por otra cosa completamente distinta, ¿no? A mí me preocupa lo de los puntos de contacto que has dicho, porque al igual que un coche, bueno, se toca el suelo con 4 ruedas, cuando un cliente nos compra algo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de un restaurante. Tú vas a un restaurante y ya desde el primer momento ya hay un punto de contacto, que es que te hacen esperar ahí a que venga el metre, a que te asignen una mesa, y ya empieza una percepción, ¿no? Oye, a ver cuánto tarda esta gente, te sientas, la otra percepción siguiente que es, me han puesto cerca de la ventana o hay una mesa que me gusta más.
No, o sea, bueno, en todo momento empiezan a pasar cosas. a ver, la percepción tiende a ser global. O sea, los consumidores no van a los sitios a hacer una auditoría. Ok. Que ese es un error que cometen muchas empresas. Y esto, por eso, ahora ya cada vez menos. Pero no por razones precisamente conscientes, sino por la imposibilidad de hacerlo. Pero antes se hacían encuestas sobre estas cosas con 100 preguntas. Sí, ¿qué le apareció el tiempo de Porque espera? ¿Qué le apareció la comida? ¿Qué le apareció la Porque mesa? claro, el tipo que se ocupaba en la empresa de los procesos y tal, quería todos los detalles. Pero, oye, tú al cliente no le puedes preguntar, o sea, el cliente no te va a resolver tus problemas administrativos o de gestión. Okay. El cliente no es un El auditor. cliente no es un auditor. El cliente recibe un impacto de su experiencia, en su experiencia, que en el caso de un restaurante pues es en el conjunto del tiempo que está allí, o incluso también puedo tener un momento de percepción importante al hacer la reserva o lo que sea, ¿no? Y al final se queda con una percepción global, o sea, porque es necesario que eso sea simple, porque la percepción es el proceso cognitivo fundamental de los seres vivos y además es de lo que depende nuestra supervivencia y ha dependido siempre. O sea, pensemos que el cerebro humano está, bueno, mucha gente, muchos expertos en neurociencia hablan de que no ha cambiado nada, prácticamente nada en su composición y estructura en los últimos 5 o 10.000 años, pero hace poco leí un artículo que hablaba de 35.000 años. Okay. O sea, imagínate cómo estaba la gente hace 5, 10.000 o 35.000 años. okay. O sea, estaba en un entorno hostil, porque la naturaleza, que nosotros la tenemos idealizada, es muy hostil. O sea que sobrevivir no es nada fácil en la naturaleza. Y las cosas que hay que hacer en un medio natural para sobrevivir exigen decisiones instantáneas. O sea, si tú ves en la oscuridad o en la semioscuridad unos puntos luminosos, pueden ser muchas cosas. Una pantera. Pero como sea el tigre y tú interpretes que no, ya no vas a tener otra oportunidad de equivocarte. Okay. ¿Sabes? Entonces, la percepción tiene que ser instantánea, sintética, o sea, no te puedes sentar a hacer una ecuación diferencial para resolver ese problema de si corres o atacas al tigre, ¿no? Y tú encima que siendo matemático habéis desarrollado una herramienta que es un cuantificador de experiencia de cliente. Vamos a poner un vídeo en la pantalla para que la gente vea la página. Y tú eres defensor de que para saber si un cliente ha tenido una buena experiencia o no, o cuál ha sido su percepción, que solo hay que hacer una o dos preguntas, no hay que hacer muchas más. Sí, claro, porque la percepción es así. O sea, la percepción es, cualquier cambio en tu entorno inmediato, que es un cambio relativo, o sea, es un cambio en relación con cómo estás tú viviendo esa experiencia. Y tú recibes un impacto. Y ese impacto tú lo registras con un signo y una intensidad. Que eso responde tú cuando quieres saber algo que te interesa de mi experiencia, ¿qué me preguntas? Oye, ¿qué tal te ha ido esto, no? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta coloquial. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido? Y esto es lo que hacemos con la gente que nos importa todo el tiempo. Oye, ¿qué tal esto? ¿Qué tal te fue el día? ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal en la universidad? ¿Qué tal lo que sea? En el viaje que hiciste. Y la respuesta se mueve en un eje que tiene una parte negativa y una parte positiva. Te pueden decir, pues, no me hables, ha sido fatal, un desastre. O, nada, fantástico, o bueno, más o menos. O sea, que hay un signo y una intensidad. Okay. Y eso contiene lo que se refiere al registro del impacto, pero además hay un elemento que está indisolublemente unido a eso. Como la percepción, como decía antes, sirve para sobrevivir, y para sobrevivir tú tienes que tomar una decisión, necesitas hacer una interpretación de lo que está pasando, porque no porque recibas un impacto, eso ya con eso, dices, ¿ahora qué hago? Como gallo sin cabeza. Me ha ido bien. ¿Empiezo a dar vueltas en círculo o a correr aleatoriamente o cómo? No, tienes que hacer una interpretación de eso. O sea, aquí lo que está pasando es que eso es un tigre, y entonces, y que además en la posición en la que estoy solo me queda atacarlo. O en la posición en la que estoy puedo protegerme, ¿no? Entonces esa interpretación no es volitiva, o sea, yo no la hago porque quiero, mi cerebro la hace automáticamente.
por eso es indisoluble del impacto. Entonces las preguntas son ¿qué tal? Y la siguiente, si tú me preguntas ¿qué tal? Y yo te digo pues ha sido un desastre, ¿tú qué haces? ¿Por qué? ¿O qué fue Claro, lo que causó el desastre? porque si ahora te pones a hablar de otra cosa, yo entiendo que no te interesa nada. Okay. O sea, eso rompes la comunicación, porque rompes la lógica de la percepción. Okay. O sea, me tienes que preguntar qué ha pasado para que eso sea un desastre. Y esa interpretación, entonces, del hecho de que la percepción se registra en un eje con un signo y una intensidad, eso nos da una representación del riesgo inherente a ese impacto. Que en el caso de las empresas es, una empresa tiene una interacción con un cliente y el cliente, si alguien le pregunta qué tal te ha ido, lo del restaurante, por ejemplo, Sí, pues, me ha ido mal. Me ha ido mal. Bueno, ¿Por qué? ¿O qué? Esa empresa automáticamente ha generado un riesgo para su negocio. Totalmente, no volveré o vete a saber. Porque eso, un economista alemán lo estudió mucho y lo publicó en un libro, Hirschman. Él habló de la reacción del consumidor ante la decepción, que es de voz o de salida. O sea, la gente siempre habla. O se cuando queja, le pasa algo, o... siempre habla. No, a lo mejor a ti no te lo dice, que es lo grave. Okay. Pero cuando salga de allí, en cuanto salga de allí, alguien le va a preguntar, oye, pues ¿qué tal comiste allí? Le dirá a la mujer, a los amigos. O aunque no le pregunten, dice, joder, pues, he comido en un sitio y ha sido horroroso, no vayas nunca. Pero no son los que se expresan en Google Maps y tal, esos son muy pocos realmente. Son los que, y además muchos lo hacen porque son amigos del dueño. Los que ponen las positivas. Los que ponen las positivas, y otros porque son amigos de otro, bueno, no, y hay otros que lo hacen bien, ¿no? Pero que son los que hablan con la gente, porque no paramos de hablar, los humanos estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Y hablamos de nuestras experiencias fundamentalmente. Entonces, esa reacción de voz es muy peligrosa para los negocios, porque además afecta a la marca. Todo, ¿no? afecta en el propio negocio en sí, la facturación. Claro, y después está la de salida, que el cliente lo puedes perder. Pero yo creo que es más importante la de voz. También depende del negocio. O sea, no volver a un restaurante pues tampoco te cuesta mucho, pero cambiar de banco, por ejemplo, es una cosa bastante costosa. Ya. Entonces la gente habla mucho más de los bancos mal de lo que se cambia. Claro, pero por cambiar de restaurante, si tienes 3 seguidos... Cambiar de restaurante, bueno, pues aquí no vuelvo. Tal. Y entonces con esta herramienta que habéis desarrollado, ¿es posible saber esos factores de riesgo? Y que ya sabiendo los factores de riesgo ya puedo empezar a actuar, A ver, ¿no? lo primero es cuantificar el riesgo. Okay. ¿Por qué? Porque al cuantificar el riesgo tú puedes ver si ese riesgo va creciendo en el tiempo o no, pero sobre todo puedes distribuirlo. O sea, es como el riesgo que tú estás generando, que puedes medir a través de un formulario con una muestra de tus clientes, ese riesgo, crezca o no crezca, se distribuye, por ejemplo, por tipo de cliente o por procesos de tu negocio o por situaciones. O por la persona que la atendió. Sí, efectivamente, por el departamento, por el agente, el camarero en el caso del restaurante, o un agente inmobiliario, si he ido a Madrid o Barcelona, o un establecimiento concreto. Okay. Entonces tú, cuando distribuyes el riesgo total, puedes ver dónde ese riesgo se concentra más de lo esperado. Okay. O sea, si tú tienes 50 establecimientos y un establecimiento tiene un 2% del negocio, y cuando tú distribuyes el riesgo encuentras que tiene un 10%, ese establecimiento, ahí pasa algo. Vale. Entonces, eso responde, desde el punto de vista de la empresa, responde a una pregunta fundamental, que es ¿dónde hay que actuar? ¿Dónde pongo el esfuerzo? ¿Dónde hay que actuar? Porque te tienes que focalizar en algo. No, una organización, cuanto más compleja sea, peor, no la puedes tratar como un todo uniforme. Tienes que focalizarte en algo. Porque además, no solo vas a ser más eficiente al focalizar los recursos ahí, sino que además tienes que aprender. Porque los datos no te dan la solución. Los datos te dicen, actúa ahí, y además mueve estas palancas, que es la segunda parte, que es, tú después el riesgo lo distribuyes entre sus fuentes, entre eso que surge de la interpretación que tiene la gente en la cabeza, ahí están las fuentes de riesgo.
que puede ser pues la comida, en el caso del restaurante. Comida fría o comida de la tarde. El tiempo que tardaron, la incomodidad del lugar, que hay ruido, que la música no sé qué, bueno, el trato del camarero, cualquier tipo de fuente que sea, digamos, explica una proporción del riesgo. Entonces, si tú tienes que actuar en un proceso o en un establecimiento de una franquicia, por ejemplo, pues tienes que ver qué es lo que está fallando ahí, qué es lo que explica el riesgo ahí. Esas son las dos preguntas fundamentales. Después tienes que aprender también de donde están funcionando las cosas bien, qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor ahí tiene fortalezas que les están sosteniendo una posición de riesgo mucho mejor de las que puede aprender toda la organización. Y después tienes que ver también qué cosas tienes que vigilar porque tienen mucha capacidad para impactar. Cada vez que aparecen, el desastre. Vale. Y esa pregunta además la tengo que hacer de manera regular, ¿no? Porque tú me dijiste que los datos caducan. Sí, claro. O sea, a lo mejor estoy afrontando mi restaurante con un tipo de servicio, unos camareros, una comida, un tal, mejoro cosas, pero hago otra foto a los 3 meses y resulta Esto tiene que ver con una cuestión fundamental y es que las cosas están vivas y conviene que lo estén. O sea, solo una piedra o un material inanimado y duro se mantiene, también se degrada o cambia, pero se mantiene aparentemente inmutable. Pero en el otro extremo estamos los seres vivos. Los seres vivos, decía el premio Nobel francés Monod, creo que fue el premio Nobel de Biología en los años 60 del siglo pasado, decía que una de las cosas que caracterizan más específicamente a un ser vivo es su capacidad para autorrepararse. O sea, tú te haces una herida y tienes un montón de sistemas que hacen que te sanes. Para que eso funcione, tienen que existir esos sistemas de reparación, pero esos sistemas solo pueden actuar si reciben información correcta. Entonces, una empresa conviene que esté viva porque si no está viva, está muerta, aunque parezca una tautología, y si está muerta ya no hace falta que... O sea, la gente solo va a comprar sus restos. Y para que esté viva, de verdad, tiene que tener una cierta capacidad de autorreparación. Y para que eso funcione bien, tiene que tener buena información. Todas las empresas lo tienen, porque las empresas están dirigidas, gestionadas por personas que eso lo hacen de forma natural. O sea, todo el mundo usa información, lo sepa o no. Ahora bien, conviene que tengas información sistematizada y construida conscientemente para un propósito, porque vas a ser más eficaz y más eficiente. Para tener ese criterio. Para no, por ejemplo, para librarte de los sesgos cognitivos típicos de todo, bueno, los tenemos todos los humanos, pero especialmente los pequeños empresarios, ¿no? Sí, a lo mejor el pequeño empresario, que es el dueño del restaurante, se queja la gente, no viene porque hemos subido el precio del menú, o no viene porque tardamos mucho en servir el plato, y luego resulta que pregunta la pregunta correcta y es otra la fuente del riesgo. Sí, o están los más extremistas que dicen no viene porque son unos cretinos. ¿Cómo no aprecian mi restaurante? Mi restaurante o mi aplicación o mi curso o lo que sea, ¿no? Bueno, tienes que ver qué es lo que pasa, o mi programa de televisión. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, si queréis más información de esto, en Tinku estamos fomentando este cuantificador de experiencia de cliente diseñado por el equipo de Carlos Rojo en QIndice. Dejaremos un enlace en la entrevista y quien quiera más información pues agenda una demo y... Sí, hay que decir que, bueno, hay una aplicación web que permite acceder a la información de una forma muy fácil y muy eficaz para tomar decisiones, pero que la metodología subyacente es una metodología probada en muchas de las empresas más importantes de España desde hace muchos años. ¿Cuántos años lleváis en QIndice? Nosotros llevamos ya más de 30 años. 30 años. Y la metodología que está detrás de esta aplicación, la empresa ha cumplido 32 años hace un par de meses y esta metodología tiene 30 años ya. O sea que...
y ha evolucionado en algunas cosas, pero los conceptos básicos siguen estando vigentes, y en la medida en que se acoplan bien a lo que es el proceso al que aluden, que es la percepción, seguirán vigentes mucho tiempo. Y eso no cambia en millones de años. Podemos cambiar pues eso, la forma de producir los datos, la forma de mostrarlos. Sí, la tecnología para captar el dato, pero que realmente la percepción funcione igual de hace. La percepción funciona igual que hace 10.000 años. Pues muchas gracias, Carlos.